lado está Manuel Mateu, es ingeniero, es integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y a su lado está Alicia Montoya, que es integrante y fundadora de la cooperativa El Álamo. Estamos esperando a un integrante del Centro Basura Cero y a Carlos Wolpo, que es coordinador de la red Reciclar, que estarían llegando. Pero mientras tanto vamos a ir empezando. Bueno, le paso la palabra a Alicia Montoya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, con algunos ya nos conocemos, así que voy a intentar no decir lo que ya algunos me vienen escuchando decir una vez cada 15 días. Y voy a empezar por decir que lo que decía nuestro presentador no es cierto. No es cierto que no se puedan abordar los residuos sin la cuestión social. Los residuos se pueden abordar sin la cuestión social. Es decir, no es indispensable un recuperador urbano para generar un proceso de gestión de residuos teniendo en cuenta la separación en origen, etcétera, etcétera. En todo caso, no se debería abordar en países como los nuestros, cuando digo los nuestros en realidad me refiero a toda América Latina, donde estos residuos de manera informal históricamente han sido recuperados y tratados por personas que se han ganado el sustento a lo que dé y como pueden, y debería ser una obligación de los gobiernos, de los estados, de tener en cuenta a estos seres humanos con tanta dignidad en un mundo donde la plata se hace tan fácil últimamente. Deberían ser tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de políticas públicas en relación a los residuos. La Argentina tiene un marco legal para la gestión de residuos, que es la ENGIRSU del año 2005. Como estoy en una casa amiga y ya me conocen, voy a decirlo con palabras muy sencillas. Un marco legal que es una perfecta porquería, porque es un copio y pego de un texto escrito por el Banco Mundial allá por el año 2000 y que lo van a encontrar exactamente igual digo es sin una coma ni un punto distinto, cuando se lee la ENGIRSU de Ecuador, cuando se lee la de Perú, cuando se lee la de México, cuando se lee la de Bolivia, cuando se lee la de Chile. ¿Por qué? Porque en realidad la gestión de residuos en América Latina está concebida como una transferencia de recursos al sector privado, y a un sector privado que básicamente lo que hace es comprar servicios de higiene urbana a países europeos, ahora se agregaron los chinos en la lista, y donde cuando uno compra un contenedor, junto con el contenedor compra una maquinita para lavar el contenedor, compra un camión que efectivamente pueda recolectar lo que tiene ese contenedor. Digamos, no se piensa en el residuo como, por un lado, un bien, porque en el caso particularmente de los residuos reciclables, ustedes saben perfectamente que estamos hablando de residuos que pueden convertirse en materia prima, lo cual significa no solo un ahorro de recursos naturales en un mundo donde tiene tan en jaque a los recursos naturales, sino también en una fuente de empleo. Ya se sabe que detrás de una tonelada de cartón hay 10 puestos de trabajo en la industria recicladora. Y no es una pequeña cosa en un país donde hay tanta gente que dice, bueno, no convierten los planes en trabajo genuino. Parece ser que los que deberían convertir los planes en trabajo genuino son los mismos que los reciben. El Estado parece no tener en cuenta estos datos. Entonces, digo que la gestión de residuos tiene una matriz legal en la Argentina, que es esa ENGIRSU del 2005, donde se reunieron allá en la Patagonia, y la Argentina se comprometió a erradicar todos los basurales a cielo abierto que había, a cambio de un préstamo del Banco Mundial para efectuar esa reconversión, que por supuesto ninguna persona que tenga 2 gramos de cerebro se puede oponer a la erradicación de basurales a cielo abierto, porque a pesar de que allí hay montones de personas que viven de esto,
esperábamos un Estado que interviniera, porque ni las personas que trabajan allí, ni las condiciones que un basural a cielo abierto genera desde el punto de vista ambiental, social, etcétera, es una cosa que pueda ser admisible. El primer préstamo que recibió un municipio para avanzar en este tema fue General Lavalle en el año 2006, 1 millón de pesos, que hagan la cuenta, estábamos en el 3,5 en relación al dólar, y el señor intendente hizo un galpón de chapa con piso de tierra y allí se le fue el 1 millón de pesos. Y a partir de allí los millones de pesos se fueron yendo de esa manera, es decir, sin generar ningún impacto real en la gestión integral de residuos. El caso de Paraná es maravilloso. Me tocó estar cuando los empresarios de este país hacían su Congreso de Responsabilidad Social Empresarial, en el momento que la presidenta viajaba con el gobernador de Entre Ríos a vender los pollos a China. Entonces yo le decía que era una vergüenza que hubiera un basural en la ciudad de Paraná con el nivel de riqueza que tiene y donde todavía hubiera personas que tuvieran que escarbar entre la basura. Le hicimos una propuesta, no solo a la provincia, sino también al municipio, para avanzar en un proceso efectivo. ¿Y qué hicieron? Construyeron una planta donde hay maquinaria, donde hay 2 enfardadoras que permiten compactar residuos reciclables para vender a la industria, pero jamás pudieron avanzar en un plan. Doy ese ejemplo, les podría contar el de Mendoza, que es más o menos igual, pero con más gente, y donde el Estado parecería ser que está ausente. Y en realidad el Estado está muy presente en el tema de los residuos. Y tiene un común denominador, y en esta universidad estuve mirando algunos mails, perdónenme, del debate que tuvieron previo al balotaje, donde esta facultad parecía que de un lado tenía Europa del Este y del otro lado Europa del Oeste, tirándose cohetes entre los K y los anti-K, y parecía que se iban a matar. En la política de residuos no tienen ninguna diferencia. Ni los K, ni los PRO, ni los radicales, ni la coalición cívica. Tienen un común acuerdo y es una concepción que creo yo después se va a poder observar en otras áreas, pero yo solo me voy a referir a los residuos, que es una matriz. Si ustedes miran la ENGIRSU dice, vamos a erradicar, ¿no?, basurales a cielo abierto, vamos a contratar consultoras para que nos digan en qué situación están esos basurales, qué cantidad de residuos reciben, si hay gente que informalmente trabaja allí. Después esos basurales los vamos a convertir en un relleno sanitario, es decir, en una cava con una membrana donde vamos a enterrar los residuos y los vamos a pisonar hasta que reviente por primera vez la capa que cubre, la membrana que cubre la cava. Entonces ahí vamos a pensar si contratamos servicios holandeses o alemanes, que son los que mejor saben reparar, y así sucesivamente. La mirada es una gestión donde el residuo lo único que permite es transferir recursos a un grupo que tiene, a un pequeño grupo de empresarios nacionales vinculados a la gestión de residuos históricamente, que son, bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero son los que hicieron plata de la mano del Estado. Son empresas que de la única manera que pueden tener el capital que tienen y operar como operan y tener los contratos que tienen, donde no hay posibilidad de que pierdan una moneda, y les voy a dar un ejemplo, sería muy bueno que en esta universidad un grupo de estudio abordara no los residuos superficialmente, sino profundamente. Además de su composición, del impacto ambiental, muy vinculado esto a lo ambiental, tiene un componente económico muy importante que para un universitario en la universidad pública es trascendente. Si ustedes toman el contrato de la basura, como se dice vulgarmente, es decir, el contrato por el cual el Estado transfiere el servicio al sector privado y lo terceriza, van a observar en ese contrato, que bueno, tienen que leerlo con un poco de atención, tiene 1800 páginas, y viene así
desde la primera gestión de transferencia del servicio al sector privado. Recuerden que antes el servicio era público, entonces en la gestión de Grosso se hace la primera experiencia de tercerización del servicio y a partir de ahí se mantiene. ¿Qué ejes tiene ese contrato de la basura? El primero es a cero riesgo. Digamos que estas reglas del mercado que tanto nos cuentan y nos hablan, donde una persona tiene un capital, decide hacer una inversión, ¿sí?, sobre la base de un análisis de su negocio y pone en riesgo su capital, que espera incrementarlo y recuperarlo a tiempo. En el caso del contrato de la basura es una lógica de negocio de mercado sin ningún tipo de riesgo. Por ejemplo, si va a aumentar el gasoil, el contrato se ajusta cada vez que aumenta el gasoil. Si aumentan las ruedas de los vehículos, de los camiones que hacen la recolección, se ajusta el contrato. Si se ajusta el convenio colectivo de los trabajadores que prestan el servicio, se ajusta el contrato. Las 1000 y pico de hojas se refieren en un 75% a minuciosamente cada gasto que tiene la empresa y cómo, si el gasto previsto en el día cero, en la firma del contrato, se modifica a los 10 años, se modifica el contrato. Y uno puede decir, bueno, está bien. Sí, está bien. Ninguna empresa quiere perder. Pero se entiende que esto debería ser a cambio de algún tipo de inversión. El año pasado, el gobierno de la ciudad, una vez que se firma la renegociación de contratos y las empresas tienen que asumir el servicio, le mandan una carta documento al gobierno donde le dicen no podemos asumir el servicio porque no estamos en condiciones, con el marco de la economía nacional, de prestar el servicio con la renovación de camiones, contenedores. Habrán visto ustedes que ahora tenemos unos contenedores de chapa, de carga lateral, antes eran de plástico y eran de carga trasera, ¿no? Trascendental el cambio. Tiene que ver con la gestión del servicio. Tenemos un negocio que, salvo una población ignorante y temerosa de mirar la realidad cara a cara, no puede darse cuenta que esto es más o menos cuando nos venden un celular que dentro de poco nos va a pantallar la oreja con tal de poder tirar ese y tener uno nuevo. Digamos, en esta cosa de consumo de parte nuestra, pero de enormes ganancias de parte de unos pocos. Entonces, el servicio, los camiones que ustedes van a ver nuevitos de todas las empresas que cambiaron de nombre porque se asocian y van mutando de nombre en la asociación, pero son 3 grupos nacionales históricos y 2 grupos españoles históricos que desde Ecuador a la Argentina se reparten el servicio de higiene urbana estratégico en las grandes ciudades. Todos esos camiones, el Estado les adelantó la facturación del último semestre del 2014 para que pudieran comprar los camiones. ¿Cuál es la inversión? Yo le decía al ministro, la próxima vez avísanos, porque yo te juro que además te enceramos las veredas y a mitad de precio. No hay un riesgo en esa inversión privada. Ayer ustedes habrán leído en los diarios que el gobierno con pompas inauguró el polo de la zona del Bajo Flores, donde ya están reciclando la poda de árboles, la están chipeando, tienen una chipeadora que no tiene nada estrambótico, les cuento. Tenemos pedido una donación para Córdoba para montar una chipeadora para los carreros de la ciudad de Córdoba, no muy distinta a la que tiene el gobierno de la ciudad allí. Tienen una máquina para tratar los escombros, que muele el escombro, el material de demolición, con 3 niveles distintos en su gramaje.
tienen una máquina para generar compost, que es un reactor que puede contener 10 toneladas del residuo que se produce en los restaurantes. Entonces uno le pregunta al director de nuevas tecnologías cuando te hace la visita, bueno, contanos cómo es. Y dice, bueno, entran 10 toneladas al reactor, tienen que estar 21 días dentro de ese reactor, a los 21 días tenemos compost. ¿Cuántas toneladas entran por día? 10 toneladas. Y le digo, no pueden entrar 10 toneladas por día, porque si vos tenés 21 días, no entran 10 toneladas, y te insiste, ¿no? Ese es el gran iluminado que tenemos en nuevas tecnologías. Y después hay un sistema de pasarelas y una planta para tratar PET. Que tal vez, y voy a decirlo con todas las letras, para mí la recorrida de ese lugar fue la muestra cabal de una derrota de los recuperadores urbanos organizados. Porque cuando empezamos este proceso de organización en el año 2005, algunos teníamos muy claros que si nosotros no avanzábamos en este proceso, y para eso había que sumar a la academia, ellos nos iban a usar para mostrar que eran buenos y que derramaban plata entre los pobres y iban a generar en la sociedad esta historia de Ciudad Verde que le han vendido a tantos a costa de negocios que son increíbles. Deberían saberlo ustedes, pero cuando en un relleno sanitario se entierra basura, básicamente lo que se hace, se tira un manto de tierra que permite acelerar el proceso de descomposición con la acción del sol, el aire y el agua, que después es básicamente apisonado. No es un proceso tan extraordinario. En el caso del relleno sanitario, donde hoy enterramos los residuos de la ciudad y del primer y segundo cordón, en José León Suárez, la empresa que gestiona el relleno es el Grupo Rollo, muy conocido porque es vinculado a la obra pública de norte a sur, de este a oeste, y no le hace asco ni a si la bandera es amarilla, si es celeste y blanca o si es roja. Gobernar a Mao Zedong o gobernar a Macri, a la hora de hacer negocios, está número 1 en la lista de la dictadura en adelante, parando en todas. El Grupo Rollo gestiona ese relleno hace muchos años, y el manto de ese relleno, esa tierra, debía comprarla. Y no es tan barata, porque básicamente no solo por el valor de la tierra, sino por la logística del traslado, toneladas. Entonces se le ocurrió proponerle al gobierno que era muy importante, que dado que los cartoneros no recuperan todo el material, a pesar de la buena voluntad que ha puesto el Estado con el programa de separación en origen en manos de cooperativas, que en los contenedores negros queda mucho residuo reciclable. Entonces que sería bueno, una vez que pasó el recuperador, llevarse esos contenedores a algún lugar para realizar una segunda recuperación de materiales. Cuando salieron estos contenedores y cuando salió la propuesta de MBT, de distintas maneras tratamos de explicarle al gobierno de la ciudad que esto era absolutamente inviable económicamente y que con una décima parte de lo que iban a invertir en la MBT y el costo futuro, era más conveniente contratar un equipo para que empezara a trabajar en programas de verdad. Es decir, porque las cooperativas se hacen a pulmón. Y el Estado, cuando piensa, leí ahí, políticas públicas, debería ser no solo el capital, sino la inteligencia. Cómo gestionar mejor, cómo suprimimos esos carros donde la gente camina cuadras y cuadras, cómo sería en un barrio de casas respecto a una zona que tiene edificios, ¿no? Entonces deberíamos disminuir la cantidad de material que va a un contenedor negro y debería ir al servicio de recolección diferenciada hoy en manos de las cooperativas. Por supuesto que esto no fue tenido en cuenta. Y le aclaro que quien les habla con esta facultad viene trabajando hace muchos años y muchos estudiantes han tratado de ponerle cabeza y tiempo, ¿no? Y le hemos aportado algunas aproximaciones de datos. No es que ya no sabemos nada. Algunas cosas sabemos, pero ¿saben qué pasa? Es muy barato. La gestión integral de residuos realizada
conscientemente por parte del Estado, técnicamente, y utilizando la fuerza de trabajo de los recuperadores urbanos, sin carro, con ley y con control, es muy barato. Entonces no sirve, porque la MBT, tuve la enorme suerte el día que la inauguraron Scioli y Macri, había un ingeniero que trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, no justamente un amigo del pueblo, y cuando hacemos la recorrida y visitamos la MBT me dice, ¿qué porquería es esta? Y le digo, esto es una cinta de clasificación con un tubo, un cilindro, para darle cierto aire de sofisticación, y lo único interesante que tiene es el reactor, que es el negocio del Grupo Rollo. Recupera tierra que antes pagaba, le pagan por el servicio de la MBT, ya no compra tierra y ahora vamos por 2 MBT más. Circuito donde la recuperación es absolutamente trucha. Uno ve un fardo de PET y ese fardo de PET cuando ingresa a la industria tiene un costo altísimo porque tiene niveles de contaminación. Piensen ustedes que estuvo en contacto con la basura, fue compactado en un camión que lo llevó hasta ese lugar. El papel es prácticamente irrecuperable. El cartón solo es para cuestiones de producciones de muy baja calidad, porque si ingresa una industria, todas las impurezas que lleva ese cartón tapan los filtros de las máquinas, son todos filtros que se compran, no son de producción nacional, carísimos, así que ese cartón no lo quiere nadie. Es decir, el material que recupera es una excusa para un negocio que tiene nombre y apellido y es una planta que aparentemente recupera material, pero en realidad recupera tierra para el Grupo Rollo, que antes la pagaba, ahora la tiene gratis y además le pagan por un servicio trucho. Cuando uno recorre la planta del Bajo Flores, le pasa exactamente lo mismo. Esta tierra enriquecida de la poda, me imagino que la deben usar en los parques, ¿no?, de la ciudad. Sí, la usamos, gratis. No, la gestión es de una empresa. Nosotros pagamos por la gestión, pero la poda es nuestra, muchachos. Son los árboles de nuestros vecinos, de nuestras plazas. No, pero la pagamos. El compost es de la gestión del restaurante. Todo está tercerizado a un costo enorme, que por supuesto la población no percibe, porque todavía en la ciudad estamos transitando la época de las vacas gordas, que es un presupuesto que este año va a ser de 11.500 millones de pesos y que permite obras sin tocar cuestiones sensibles de la población que sienta algún impacto importante y diga qué está pasando. Los maestros cobran, los médicos cobran, los enfermeros cobran, los empleados estatales cobran. Hay obra pública, veníamos de la gestión del precioso progresismo de Ibarra, donde el mundo era lindo y todos nos queríamos unos a los otros y éramos solidarios, pero los estatales teníamos el 60% del salario negro, la obra pública prácticamente no existía. Entonces cuando llegó el señor Superman y empezó a hacer obras, todo el mundo está contento. ¿En qué momento se termina esta fiesta? Vamos por el segundo endeudamiento en la ciudad, con una tasa altísima, que cuando empiece la época de las vacas flacas, el impacto se va a sentir, porque no solo se va a terminar la obra, cada crédito hay que pagarlo, y el costo de lo que estamos viendo como bonito, en términos de residuos, plantas, pasarelas, camiones, salió mucha plata y hay mucho gasto innecesario. No podría decir, yo siento que es una derrota para el movimiento de recuperadores organizados. No supimos, no encontramos la manera de animar a la academia, que era la que tenía que aportar lo que nosotros no teníamos, para acorralar a un Estado que con discurso tecnocrático hacía y hace negocios terribles. Bueno, veremos lo que viene.
Yo hoy vine especialmente porque le voy a hacer una propuesta al decano de esta universidad para que se conforme un grupo serio de profesionales, graduados y estudiantes, porque el año que viene el gobierno de la ciudad ha decidido que el nuevo contrato con las cooperativas para la gestión de residuos va a ser contrato a cambio de pago por servicio. Y esto dicho así suena muy lindo. Si esta cooperativa presta este servicio acá, entonces me dice cuánto vale el servicio, yo le pago y a cambio tiene que cumplir con tales y tales pautas. Nosotros como cooperativa nunca tuvimos una mirada individual, es decir, de nosotros, de un grupito que gestiona en un barrio, donde la gente nos quiere porque nos conoce, porque sabemos muy claramente, y hoy lo sabemos más que antes, que o se avanza juntos o se retrocede juntos. Y nosotros somos parte de un todo. Hay un conjunto de cooperativas en la ciudad que prestan el servicio. Y cada uno lo presta como quiere. Y el gobierno permitió que fuera como quieren. No aportando los recursos en tiempo y forma, no aportando nunca una mirada técnica. El gobierno de la ciudad no tiene un técnico que entienda y que pueda trabajar en el tema residuos. No tiene un técnico, cada vez que vengo acá lo subrayo, porque de esta universidad sí tiene una cantidad de jóvenes en los puntos verdes, en el APRA, llenando papelitos, son los que yo les llamo los atraídos, los planes para la clase media. Porque hay planes para pobres y hay planes para la clase media. Para la universidad han encontrado que ellos se llevan estudiantes que cobran 10.000 pesos para que lo que aprendieron en la universidad no aporte nada. Cuando les digo nada es cero. Y no hay ninguna batalla seria, más allá de las charlas, en relación a generar algún tipo de trabajo científico con base práctica respecto de cómo sería esta gestión. ¿Qué costo debería tener la gestión? El Álamo no está dispuesto a regalarle al macrismo un modelo para que lo extienda a escala de todo el país y con la carita de nuestros pobres siga haciendo negocios espurios y altamente costosos para un país que en medio de la crisis mundial que estamos a punto de atravesar nos lleve a la debacle. Entonces, hoy tenemos una enorme responsabilidad, los que nos tocó por elección el terreno de lo social económico. Social no es, qué lindo el cartonerito y la señora que le da una ropita, ¿no? Esa mirada vulgar y estúpida, muy propia del liberalismo. Es decir, la mirada de lo social es cómo convierto informalidad en un puesto de trabajo formal con derechos que no dependan ni de Alicia, ni de Macri, ni de nadie. Que el trabajo sea producto del esfuerzo y la recompensa que cualquier trabajador en el modelo capitalista tiene. Hay un dato muy sintomático que ustedes pueden observar, que es, los otros días en Córdoba le contaba a un grupo de recuperadores que en la ciudad los muchachos y muchachas que ustedes ven con uniforme, que son parte de alguna cooperativa, están cobrando de parte del Estado 5.000 pesos por mes en concepto de incentivo por prestar servicio de recolección domiciliaria. Esto es un aporte del Estado. En el caso del Álamo, los recuperadores tienen obligación de trabajar 5 días a la semana, no 3, de recolectar 100 kilogramos de material por día, porque cuando trabajaban sin ningún incentivo recuperaban muchísimo más. Entonces decimos, el vecino está pagando por ese servicio, entonces nosotros no debemos debilitar el trabajo.
Entonces yo siempre le digo a los recuperadores, cuando alguien no te pida nada a cambio de trabajo, no te está restituyendo un derecho, te lo está quitando a futuro. Porque cuando voy a la escuela tengo que enseñar, y cuando voy al hospital tengo que curar, y cuando salgo a recolectar residuos en una zona, los tengo que recolectar. Y hay una medida de cuánto tengo que recolectar y cómo los tengo que recolectar y dónde los tengo que segregar. Cuando eso no está, el Estado me está diciendo, vos sos un incapaz. A vos no te puedo enmarcar como a cualquier otro trabajador en un convenio colectivo de trabajo. Cuando lean el contrato entre la ciudad y las empresas, lean también el convenio colectivo de los trabajadores que prestan el servicio de higiene urbana. No lo pueden prestar de cualquier manera. Tienen un horario de entrada, un horario de salida, tienen un uniforme, tienen condiciones, como tienen los profesores en la universidad, ¿no? Tienen módulos, horas, como tienen los médicos, los enfermeros, ¿no? Estamos prestando un servicio. Y esto, para lo que se viene, es muy complicado, porque nosotros tenemos que dar una batalla para que el pago sea el adecuado, el que se corresponde, y hay una enorme cantidad de consideraciones técnicas a ser tenidas en cuenta, técnicas y del sujeto social que va a prestar la tarea, que tiene también implicancias en ese nuevo contrato, y además el contexto en el que vamos a discutir esto es un contexto donde el PRO, ahora ya a escala nacional, ya aprendió cómo es esto de ser puntero. Entonces es muy factible que este contrato también habilite una cantidad de cooperativas que no son tales, que son galponeros, intermediarios. De hecho ya hay varias hoy que están funcionando en la ciudad, explotando cartoneros, con el aval del gobierno de la ciudad, porque les son elementos de penetración entre los sectores pobres. Si ustedes van a la Villa 20, si ustedes van a Soldati, si van a la 21-24, ¿no? Una recorrida por las villas, van a ver que hay algunas cooperativas que reciben fondos del Estado y donde los fondos del Estado no se direccionan al servicio ni al recuperador, sino que se direccionan a la compra de maquinaria y a la compra de camiones. Y la verdad que lo que menos necesita este servicio es eso. Lo que menos necesita. Es más, los camiones que compra no son los camiones adecuados, por ejemplo, para un barrio como Agronomía, como Parque Chas, como Pueyrredón, como Devoto, Villa del Parque. Vivimos podando árboles. Ni siquiera esa pequeña delicadeza tuvieron a la hora de comprar un camión. Entonces, vamos a un momento difícil y la verdad que si esta universidad, que es la única que tiene una carrera estatal, donde el tema residuos siempre está en la agenda, por lo menos en la agenda de charlas, si no logramos concitar la atención de algunos docentes que quieran poner cabeza, si no logramos firmar un acuerdo con las facultades económicas para que aporte a algunos profesionales para todo lo que es el costeo económico y la sustentabilidad, nos vamos a ver en un serio problema. Y la verdad, hay sectores de la sociedad civil, ONGs, que se ofrecen a colaborar en esto, pero yo estoy absolutamente convencida que si no es la universidad pública, la batalla la tenemos perdida. ¿Por qué? Tiene que ser la academia, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene, con profesores que tengan algún prestigio, con graduados que quieran aprovechar esta oportunidad para algo inédito en la Argentina. No existe en Latinoamérica, hay una aproximación en Colombia de lo que es pensar gestión de residuos con inclusión social, pero con costo laboral, con prestación de servicio a la altura de una ciudad como es Buenos Aires, como es Córdoba, como es Mar del Plata, como es Mendoza, como es Rosario. No existe.
Ustedes ponen en Brasil lleno de cooperativas. Va a visitar las cooperativas, pobres empobrecidos. No, no queremos eso. Queremos obreros asalariados, trabajadores asalariados, que es muy distinto a derramar plata para que sigan siendo pobres toda su vida. Queremos trabajadores en un país donde no se merece que hoy haya un niño, una mujer o un hombre revolviendo la basura en la calle o en un basural. Si la universidad pública toma el guante, si ustedes presionan para que el guante lo tomen seriamente, posiblemente a partir de marzo del 2016 estemos discutiendo residuos a costo real y no sobrevaluado, inclusión social con trabajadores con convenio colectivo de trabajo y una ciudad no verde, una ciudad verde, roja, azul, amarilla, donde entramos todos, no solo los que tienen plata y pueden consumir en los shopping, que es el único modelo que está pensado para esta ciudad. Gracias. Gracias, Alicia. Le pasamos ahora la palabra a Manuel Mateu del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, ¿qué tal? Ahora me arrepiento de haberle dicho a Alicia que hable primero porque... Bueno, muchas de las cosas que dijo Alicia, yo estoy totalmente de acuerdo, algunas las iba a comentar, digamos, también adherir al análisis técnico que tiene sobre cuál es el modelo actual en la ciudad, en la Argentina y en el mundo o en Latinoamérica en general, es decir, este modelo pensado para las empresas privadas y para transferir recursos a esos sectores. Así que en esa parte yo adhiero plenamente, creo que por ejemplo, agrego un par de cuestiones más, el tema, así que por ahí, el tema de este compost que dicen, este material de relleno que están hablando en las MBT, yo no he podido ver ningún estudio que analice la composición química y contaminante que tiene ese material. Yo dudo que sea tierra de relleno, digamos. No hay nada acá en esta universidad, en esta facultad, tienen las herramientas para hacerlo, para poder estudiar realmente ese material y entender qué es lo que están poniendo como material relleno. Además, veo realmente un riesgo muy importante. El macrismo ahora estaría teniendo también algunos organismos internacionales. Me preocupa que vaya a pasar con el SENASA y con el análisis de esto, porque este material no puede ser puesto como compost porque el SENASA no le habilita la calidad de compost, pero podría llegar a ser que el SENASA, en una obra de bien con Rogio, diga, bueno, ahora esto es un material que puede llegar a ser tomado como compost. De por sí, ya lo he visto que lo han deslizado algunos de los funcionarios públicos, de alguna manera diciendo que ahora que van a tener el SENASA esto puede llegar a ser posible. Así que ahí yo agrego por lo menos otra inquietud que tengo, que es lo que vaya a pasar con este modelo de gestión, por el cual, como bien decía Alicia, cobran por cada, es decir, cobran además por cada tonelada que generan de este compost, porque cobran por material que recuperan y eso pasa a ser tonelada recuperada. Digamos, yo creo que ahí hay que realmente darse desde la función académica una fuerte crítica técnica, política y social del impacto que pueden llegar a tener las MBT. Ni siquiera, también hay toda una discusión ahora en términos de la incineración que vuelve a ponerse sobre la mesa. También me parece que este modelo se va a ampliar en todo lo que tiene que ver con la provincia y toda la zona metropolitana, y hay que ver qué consecuencias tiene eso. Me parece que ahora todavía no se han designado ni autoridades de OPDS, ni un montón de autoridades. No sé para qué camino va a ir, pero tengo la sensación de para que ninguno bueno. Y en esto, otra cosa más yendo al organizativo, digamos, en términos de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, ha habido en los últimos años la DGREC, que ha sido uno de los espacios que pero que ha sido generado por la Ley de Basura Cero y que ha sido, aunque sea la ventanilla donde los carteros podían ir a putear y a quejarse y a presentar sus luchas. Está en un proceso de vaciamiento donde han armado esta nueva dirección de nuevas tecnologías y han armado, derivando de alguna manera fondos que tendrían que ir para las cooperativas o que tendrían que mejorar el sistema de trabajo de las cooperativas,
a otras cuestiones, como ha sido esto que está haciendo nuevas tecnologías, el polo ambiental y algunas cuestiones más. Entonces, además, digamos, es clara la dirección que tomó el gobierno de la ciudad con respecto a esto, y que creo que va a expandir a lo que es toda la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Respecto a esto, yo quiero un poco hacer la presentación y un poco la historia, porque creo que bueno, ese análisis, la verdad, Alicia lo hizo perfecto. Y un poco desde el MTE explicar un poco cuál ha sido el rol y con sus idas y vueltas, sus errores y sus aciertos ha dado en estos últimos años. El MTE es un movimiento social que tiene fuerte raíz reivindicativa, digamos que ha peleado por los derechos de los cartoneros y que se ha dado en conjunto con un montón de otras organizaciones a lo largo de todos estos años muchas luchas que han tenido que ver con defender estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? El primero que han salido a defender y que fue el primero, el que generó la unión y un montón de cosas, es el derecho a poder laburar. El derecho a poder salir a laburar, que ha sido el primer derecho que han querido cercenar, que era el de poder entrar a la ciudad a cartonear para poder llevar comida a su casa. Este es un derecho que, bueno, es una lucha que se ha dado durante muchos años, que ha logrado para algunos sectores por lo menos formalizar, ordenar algunas cuestiones a través del sistema con el gobierno de la ciudad. Sin embargo, hoy vuelve a tener un montón ya sea en las provincias o mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde vuelve a haber persecución contra cartoneros, camionetas, carreros y personas que en definitiva están viniendo a la ciudad a buscar el mango. En esto yo no digo que esta sea la mejor, digamos, venir con un carro y con un caballo a la ciudad de Buenos Aires no es la mejor manera, no tendría que serlo, la verdad yo creo que tenemos que buscar alternativas distintas, pero es una persona que está viniendo a laburar. Y vuelve a surgir de nuevo, vuelve a surgir la persecución, los carros detenidos, las camionetas detenidas. Nosotros volvemos a ver un afloramiento de esa cuestión, donde entonces nos vemos de nuevo volviendo a tener que salir a defender ese primer derecho, que es el de poder laburar. Obviamente a nosotros nos gustaría que esa forma de laburo esté dada de otra manera, que esté ordenada, que tenga sus derechos, sus obligaciones, como esto que bien marcaba Alicia, pero lo cierto es que hay un derecho principal y primero, que es el de poder salir a laburar y poder generarte tu laburo. Y más cuando no estás matando a nadie, no le estás robando a nadie y simplemente estás reciclando o buscando los materiales que puedes vender. Frente a esto, bueno, durante todos estos años el MTE ha venido dando estas luchas con otras organizaciones. El gobierno de Macri, cuando llega al gobierno, se encuentra con una ley, que es la ley de basura cero, que yo también, digamos, que más allá de que yo entiendo que el modelo legal apunta a lo que decía Alicia, la ley de basura cero le ha dado algunas herramientas al movimiento cartonero que le permitieron hacer esa lucha. Y esa lucha se pudo dar y se pudieron ganar algunos de estos derechos cuando las luchas ambientales y las luchas reivindicativas tomaron algún eje común y pudieron tener un plan de lucha común. Que después, lamentablemente, yo he visto que muchas veces toman caminos distintos. Entonces, también lo planteo como una parte de la agenda académica y la agenda de docentes y de estudiantes, poder encontrar los puntos en común de estas luchas que se dan tanto en el conurbano como acá en la ciudad, para poder ir en un camino conjunto, encontrar los puntos comunes en que estas luchas reivindicativas por derechos y por formas de trabajo más dignas se puedan llegar a dar en conjunto. A partir de esto, bueno, como decíamos, la primera lucha fue la de poder laburar, la de que puedan entrar los cartoneros, laburar en la ciudad y poder seguir haciendo lo que hacían. Esto generó un sistema que funcionó bien, más o menos durante un tiempo, que era permitir que ya antes de venir, como venían antes en los camiones, colgados en los camiones, con los carros, con los nenes, digamos que era la manera en la que al principio del boom cartonero venían a la ciudad, esto se pudiera hacer de una manera más ordenada. El gobierno de la ciudad ponía los camiones. En el caso del MTE tiene 2 guarderías donde los niños pueden estar a contraturno, digamos en el horario en el que van a trabajar los compañeros, los nenes están en estas guarderías, no todos, la verdad que no alcanzan para todos los niños que están dentro de la cooperativa, digamos, bueno, yo hablo en nombre del MTE, pero la cooperativa, que es el formato contractual que tiene el MTE para poder vincularse con el gobierno de la ciudad, es la cooperativa del Amanecer de los Cartoneros.
En esto, el MTE por ahí tuvo distintas líneas con respecto a algunas cooperativas, tiene dentro de este sistema 2.700 cartoneros actualmente, algunos de zona norte que van a Carcova, que vienen de Carcova a trabajar, y otros que trabajan en la zona sur, que viven en la zona sur de la ciudad. Y bueno, este sistema lo que permitía era esto, ¿no? Todos los días se subían en un colectivo, ya no tenían que venir colgados en el camión, llegaban hasta su lugar de trabajo, se repartían la zona, juntaban el material, lo subían al camión, lo vendían. Tenían un incentivo que era un suplemento, digamos, que permitía tener un costo mensual, que es el incentivo que hoy creo que está en 2.700 pesos. Y después vivían de la venta del material individual, que lo siguen haciendo hoy actualmente en los barrios. Es decir, además de esto, no solamente de recolectar el material, de reciclarlo y todo esto que decía Alicia, los compañeros se lo llevan a su casa, lo tienen en el patio de su casa, en la vereda de su casa, lo reciclan ahí y lo venden. Generalmente a galponeros, a malos precios y bajo circunstancias, digamos, malas, bajo condiciones malas de venta. Esto es, podríamos decir, de lo que está dentro del MTE, el 80% del sistema funciona de esta manera. O no, poco menos, 60% del sistema funciona de esta manera. Después, la zona de microcentro se transporta a un centro de comercialización, donde ya no se llevan el material a la casa, sino que lo llevan a un centro de comercialización. En ese centro hay otros compradores, también galponeros, pero que compran dentro de ese predio. Entonces ya no se llevan el material a la casa, sino que lo clasifican en ese centro. Eso se hizo porque el gobierno de la ciudad quería limpiar un poco el microcentro de todo lo que compraban y vendían en el centro de la ciudad. Que fue una pequeña mejora, pero que también le falta, digamos, desarrollo de lo que tiene que ser un trabajo, como decía Alicia, con todos estos derechos de un obrero que encuentra con todos estos derechos. Entonces, hasta el momento lo que teníamos era esto, ¿no? Los compañeros transportaban el material a su casa, lo clasificaban ahí y lo vendían, otros lo llevaban a un centro que está en Barracas, en ese sistema habrá unos 400, 350 que funcionan dentro de ese sistema, y a partir de, hará 2 años, esto un poco lo que contaba Alicia, empieza a aparecer lo que es la contenerización, fuertemente la contenerización en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que produjo esa contenerización? Además de este gran negocio de las empresas privadas de generar el chiche nuevo para poder lucrar. Produjo una primera restricción de acceso material a los compañeros que estaban en esas cuadras. Es decir, vos tenías una cuadra, te ponían un contenedor, antes el vecino lo sacaba a la calle, vos sacaban ahí, revisaban la bolsa, agarraban el material reciclable y lo llevan al bolsón. Ahora tenían que meterse dentro de un contenedor, que no sé si ustedes lo han visto, pero seguro todos los que ven la ciudad seguramente han visto un palo puesto en un contenedor y una persona trabajando adentro. Supongo que muchos lo habrán visto. Eso generaba obviamente lastimaduras, digamos, además de que no es la manera de trabajar, ¿no? Pero digo, además había problemas concretos de personas lastimadas, cortadas, fracturadas, porque te metés adentro del contenedor y no sabes qué hay, si hay vidrio, si hay lo que sea, entonces generaba un problema realmente grave de restricción al material, que en definitiva era un derecho que ya tenían y que de alguna manera está plasmado en la ley, de poder acceder a los materiales reciclables. La contenerización, de alguna manera disfrazada en esta separación en origen y algunas cuestiones, generó un problema muy concreto de acceso al material, que es la mayoría del ingreso del cartonero que trabaja en la calle. Digamos, el ingreso, más allá del incentivo, como bien dice Alicia, digamos, acá no se trata de que no haya una obligación. Es decir, en la cooperativa se toma lista y se piden determinadas obligaciones para cobrar el incentivo y para poder cobrar también los 5.200. Pero la verdad es que la mayoría del ingreso del cartonero estaba dado por el material que recuperaba. Entonces, si no puede acceder a ese material, estaba habiendo una restricción concreta de su derecho a trabajar. Frente a esto, lo que hubo es un conflicto muy grande, hace 2 años, obviamente, bueno, hubo varias marchas al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quema de tachos y algunas cosas que habrán visto seguramente en los diarios, donde se negocia a partir del gobierno de la ciudad alguna especie de compensación por esto, que tenía que ver con que estaba restringido el trabajo y que estaban las zonas donde trabajar. Esto estamos diciendo
además de que la containerización era un hecho ya hecho, digamos, vos te sentabas con los funcionarios y decían, la containerización la vamos a hacer, no hay patalento, lo que quiera, quemen todos los tachos, pero la containerización se va a hacer. Frente a esto, en una de esas luchas, lo que se propone es un sistema donde se haga para nosotros era un paso más la formalización, que era discutir un salario con determinadas obligaciones. No era un salario por ahí en el término formal, pero en algunos términos prácticos lo generaba, que era tener un ingreso fijo todos los meses por determinada obligación que tenía el cartonero. Además de eso, nosotros tuvimos que ir adaptando de alguna manera, todo eso ya es un trabajo que se hizo más para dentro de la cooperativa, adaptando esa forma de trabajo, porque lo cierto es que es muy difícil, digamos, que una persona que trabajaba con el carro, que salía el día, que tenía por ahí un trabajo más libre de alguna manera, no es libre porque depende de si necesita o no, pero digamos, donde decidía qué día salía a trabajar, qué día no, y que tenía que ver con una forma de trabajo ya muy arraigada en la forma del recuperador, cómo se iba a ir dando esa transformación en esa forma de trabajo, digamos. ¿Cómo hacemos para que el recuperador empiece a tomar dimensión de que, bueno, ahora hay que ir a laburar de lunes a viernes, que tal y tal día, digamos, todo eso, que seguramente que en varias de las cooperativas fue pasando, era algo que al cartonero que trabajaba todos los días en la calle tenía ciertas diferencias, digamos, con respecto a sus formas de trabajo. Y en eso fue un trabajo, la verdad, en los últimos 2 años de ida y vuelta, de prueba y error, donde se fue buscando un sistema de trabajo, un reglamento, discusiones, peleas, y cuestiones que fueron dando un reglamento dentro de este nuevo sistema, digamos, que es como una especie de un proyecto dentro de lo que estaba funcionando antes, donde ahora la cooperativa sí tiene un centro de clasificación, que es el primer centro de clasificación que tiene el MTE, digamos, como el Amanecer, donde va el material del nuevo sistema de campanas. ¿Cómo se organizó este sistema? Era bastante similar, con algunas características similares a las que decía Alicia. Había que cumplir con un bolsón lleno todos los días, se pagaba el presentismo, de alguna manera, es decir, se descontaban los días que no se iban, y se pagaba y se generaba lo que era un sistema de reparto por productividad por kilo. Básicamente, como nosotros no podíamos determinar, las personas que están dentro de este sistema son 350 que trabajan en calle y 60 que trabajan en predio. Nosotros podíamos determinar de cada persona qué cantidad de material de papel, porque era muy difícil para la clasificación, operativamente era muy difícil, cuánto había juntado cada uno. Entonces lo que se armó es un sistema de productividad promedio, es decir, donde mes a mes, en función de lo que sale del material recuperado, se genera un valor promedio del kilo y la productividad se reparte en función de ese valor promedio. ¿Eso más o menos se entiende? Así, en términos generales. Eso lo que permitió es de alguna manera respetar la forma original de trabajo que tenía que ver de, bueno, mi bolsón, mi mercadería, que también es parte de la cultura del recuperador, que es mi bolsón, es lo que yo me llevo a mi casa, es con lo que después vendo en el galponero y es con lo que después de ahí retiro mi plata. Entonces mantenía de alguna manera en un trabajo colectivo cierto carácter individual de lo que cada uno juntaba. Esto llegamos después de que juntábamos bolsón, lo puntuábamos, de que se repartía la productividad igual para todos, solo con el presentismo, de varios sistemas de probar y probar y probar, se fue generando este sistema. Y yo creo que es muy importante lo que planteaba Alicia, que tiene que ver con empezar a generar, primero esta simbiosis entre obligación y derecho, que tiene que ver cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos como trabajador, que a veces, muchas veces, en los movimientos, por lo menos en el MTE, estando tan vulnerados algunos derechos, estamos muy pendientes de pelear por esos derechos y no tanto de empezar a mirar cuáles son esas obligaciones, cómo nos tenemos que organizar para adentro. Y en este proceso lo hemos entrado en los últimos años. Yo en el MTE estoy hace 3 años más o menos y yo lo he visto en estos últimos años. Antes de esto ha sido mucho más reivindicativo, más de lucha en la calle, más de pelear por estos derechos. Y los caracteres de organización y de poder organizar las formas de trabajo estaban dejados
atrás, no porque no parecieran importantes, sino porque lo otro era muy importante y estaba por delante, que era permitir el trabajo, permitir que las personas pudieran laburar todos los días con el carro o como fuera. En esto hay seguramente mucho matices, mucho así de vuelta, pero yo estoy intentando resumirlo. Frente a eso yo creo que yo quería un poco también plantear lo que hoy está, ¿no? Y que cuando tenemos que, obviamente nosotros tenemos que plantear todo esto que dice Alicia y además tenemos que generar opciones y tenemos que hacer una propuesta de cómo queremos que funcione esto en la ciudad. Nosotros creemos que con esta parte, con este proyecto en el que hemos estado trabajando, que esperamos que de alguna manera pueda ser llevado a otros compañeros y poder ampliado a otros compañeros, se han logrado algunas cosas. No porque el gobierno las haya querido dar, no porque el gobierno sea bueno y haya dicho queremos mostrar esto. Es cierto lo que dice Alicia, que a veces utilizan eso para mostrarlo y entonces vender una cara linda, vender una cara pobre para después seguir haciendo todo el negocio, eso es cierto. Pero nosotros tenemos que también pensar en los derechos de los compañeros que están todos los días en la calle y tenemos que poder sostenerlos, porque son miles. Y en esto yo creo que hemos logrado algo que hay que intentar masificar, que es, hoy los compañeros están en un ingreso, los que están trabajando en el predio, trabajan 5 horas, tienen el ingreso fijo de los 5.200 pesos, tienen el ingreso por productividad que está en un promedio de 3.000 pesos más. Eso es en promedio porque los que trabajan en calle depende de la cantidad de material que juntan, entonces depende, hay algunos que están cobrando más, están cobrando entre 5.000, 6.000 pesos de productividad. Tienen las vacaciones, digamos que también es algo que se ha estipulado dentro de la cooperativa, entonces tienen las vacaciones pagas, pueden tomarse las vacaciones, tienen la obra social, que también es algo que se ha peleado desde la CETEP, más en general, de que puedan tener la obra social, las guarderías para que puedan estar los chicos a la noche. Pues también de esto estamos teniendo una escuela para jóvenes, que es una escuela que funciona a contraturno, digamos, como las guarderías no funcionaban hasta los 15 años, eran las guarderías extendidas, a partir de los 10 años los pibes ya no querían ir más a la guardería y entraban en un tema de calle o de quedarse en su casa o de alguna cuestión, entonces se armó una escuela a contraturno también, donde ahí se enseñan oficios, donde hacen, digamos, tienen distintas materias, dibujo, teatro. Bueno, esa escuela está funcionando hoy con 85 chicos. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? Yo, digamos, desde nuestra posición es seguir peleando por estos derechos, seguir ampliándolos, seguir ganándolos, seguir denunciando cada uno de estos negociados que hay. Yo creo que nosotros tenemos que apuntalar a potenciar el sistema de gestión que hay en la ciudad de residuos, pero discutiendo cada una de estas cuestiones. Nosotros tenemos que incidir sobre eso, tenemos que pelear por políticas públicas con respecto a esto. Y creo que hay que ir, obviamente, como dice Alicia, ir denunciando cada una de estas cuestiones. Obviamente que esto está enmarcado en función de algo mucho más amplio, de una problemática mucho más amplia, que tiene que ver ya directamente con cuestiones del sistema capitalista y de cómo se organizan el trabajo en este país en general. Así que bueno, esa era más o menos un poquito mi intervención. Creo que tenemos que ir claramente a poder ver dónde podemos emparejar las luchas reivindicativas y las luchas ambientales, porque creo que ahí es donde más fuerza podemos llegar a tener. En términos de la ciudad y metropolitano se viene un contexto totalmente distinto que tenemos que estar muy atentos y ver cómo podemos combinar a todos los actores que están dentro de esa lucha. Bueno, listo. Muchas gracias.